Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día sábado 20 de octubre de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los Proverbios de Salomón. Y seguimos adelante con la serie que se llama El sencillo camino de la sabiduría, basado en el capítulo 22 de Proverbios que hoy terminamos. Leeremos los versículos 26 y 29. He aquí una especie de resumen de las enseñanzas de todo el capítulo. Leamos los versículos haciéndole una paráfrasis explicativa a todo el pasaje y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en tu trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Paráfrasis. No insistas en parecerte a los necios que dan su palabra y se comprometen por las deudas de otros, y mucho menos te comprometas si no tienes con qué responder a la deuda que ni es tuya, porque puedes perder hasta la cama. No vayas por caminos que se alejan de tu fe, sigue el ejemplo de los antepasados que admiras por su fe inconmovible. Si conoces a un hombre trabajador y responsable, he aquí un hombre exitoso. Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen estos pasajes, estos versículos, estos proverbios en este pasaje. La sabiduría, de atender la sabiduría le llamaremos a esta enseñanza. Leamos el texto en otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: si te comprometes a garantizar la deuda de otro, no te comprometas a garantizar la deuda de otro ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes, en lugar de trabajar para la gente común. La lección de la previsión le llamaremos a la primera enseñanza. No seas de aquellos que se comprometen y de los que salen por fiadores de deudas. Esta también es una enseñanza repetitiva en el libro de los Proverbios. Ya la hemos estudiado antes. Ya ha habido otro proverbio muy similar a este que nos dice estas mismas cosas. Sin embargo, por el contexto en el que ahora nos presenta de nuevo esta enseñanza, podemos interpretarlo como una exhortación a tomar la decisión de aplicar lo aprendido previamente, ahora sí. Dicen por ahí que al buen entendedor pocas palabras bastan, pero lo que este proverbio sugiere es que al necio hay que explicarle las cosas una y otra y otra y otra vez, con la esperanza de que crezca y sea sabio. La intención del proverbio es la previsión. No debemos hacer compromisos que no podamos enfrentar en el futuro. No debemos hacer compromisos que tienen que ver con las deudas de otros, no nuestras. No debemos dar nuestra firma por lo que otra persona tiene que hacer o hacerse responsable. Pero lo más importante de este proverbio es esto: si ya lo sabemos, si ya nos lo ha dicho Dios, ¿por qué insistimos en hacerlo? Ese es el punto. ¿A qué se debe que persistamos en la necedad de hacer lo que sabemos que no debemos hacer? Pienso que hay dos cosas más o menos que nos instan en ocasiones a actuar así. Tenemos la ilusa idea de que a nosotros no nos va a pasar lo que dice la advertencia. Bueno, en mi caso no me va a pasar, decimos. Y nos damos cuenta del error hasta que nos pasa. Y en segundo lugar, pensamos que con ser muy sinceros en lo que hacemos es bueno, aunque sea una necedad, y no es así. El proverbio nos insiste: no seamos de esos necios que creen que se puede ir por el camino de la necedad y obtener los resultados de la sabiduría. Sencillamente no se puede. Así es que la exhortación es a la previsión. En segundo lugar, la lección de la mayordomía. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Si es una necedad hacer compromisos que otros deben pagar, es peor necedad cuando hacemos esos compromisos y no tenemos posibilidad de pagarlos nosotros. Ser fiadores es no recomendable porque es bastante probable que aquel por quien firmamos no pueda pagar. Si necesita un fiador es probable que es porque no puede pagar y tendremos que pagar nosotros por él porque hemos comprometido nuestro patrimonio en ello. Así que si sucede lo inevitable, que no paga aquel por quien firmamos, habremos de perder nuestro patrimonio. Pues eso es grave. Pero ¿qué tal que no tenemos el dinero, que no tenemos patrimonio que perder? Y el proverbio nos lo responde, ¿qué es lo que pasa? Porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Así como decimos que no debemos gastar más de lo que ganamos,
Debemos decir que tampoco debemos comprometer más de lo que tenemos, porque al no tener para hacer frente a la deuda, terminamos perdiendo hasta lo más elemental. Esta sería entonces la lección de la mayordomía. Otra vez, la exhortación es: aprendamos a vivir conforme a las directrices que el Señor nos ha estado enseñando en este libro de Proverbios. Tercera lección, la lección de la fe histórica. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Sin duda se refiere a linderos, a líneas, a señales en un terreno, pero me parece que es metafórico de principios, de conducta de la vida. No está hablando solo de terreno, sino de principios, linderos morales. Otra cosa que agudiza la necedad de quienes conocemos la palabra de Dios es que además de los principios y valores que conocemos, tenemos una historia de fe extraordinaria que nos testifica de los resultados a seguir en el camino de la sabiduría y de los resultados a seguir en el camino de la necedad. Miren, un ejemplo para ver cómo funciona esto de la fe histórica. Sabemos de la historia de David, usted y yo, los que leemos la Biblia. Especialmente esta parte de la historia cuando se quedó descansando en su casa en lugar de ir a la guerra porque su pueblo estaba en guerra y sus hombres estaban luchando por defender su reino, y él se quedó en casa a descansar, y desde la azotea vio una mujer ajena, dio rienda suelta a su imaginación y terminó cometiendo un pecado. Después otro para tapar ese pecado, y luego otro y otro y otro y otro, hasta traer una gran maldición sobre su propia vida y sobre su familia. Esta historia debe hacernos que pongamos atención nosotros, que cuidemos nuestros ojos, que detengamos a tiempo nuestra mente, que pongamos cerrojos a nuestras acciones y que nos cuidemos de no caer. Si alguien, pese a este valor de la historia, comete la necedad de David, ¿cómo es que cree que a él no le va a pasar la misma desgracia que a David? Sería muy iluso pensar eso. Otro ejemplo, si conocemos la historia de los amigos de Daniel, Sadrac, Mesach y Abed-Negó, que prefirieron ser quemados a ceder y fueron salvados por Dios porque no aceptaron la idolatría, porque no se inclinaron ante la imagen del Nabucodonosor, y a pesar de eso, Dios les bendijo y les salvó, les redimió y les exaltó delante de los demás. ¿Por qué si conocemos esta historia, existen cristianos que ceden y se enredan en el mundo, que no han visto esa historia? La cosa es clara. Ante nuestro conocimiento de la historia, de nuestra fe, las necedades se agigantan. Otra vez, la exhortación es: aprendamos a vivir conforme a las directrices del Señor. Otra lección, la lección de la sabiduría laboral. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Finalmente, en este resumen exhortativo se nos desafía a uno de los principios que hemos aprendido, también repetitivo en los demás proverbios, no solamente en los de este capítulo, sino en los de otros capítulos. Trabajemos con responsabilidad porque no hay otro camino para el éxito profesional y laboral. No hay sustituto para el trabajo. O trabajamos o trabajamos. No hay otro camino. Quien valora el trabajo y se dedica a hacer lo que le corresponde hacer, según este proverbio, tendrá la posibilidad de desarrollar su profesión frente a gente importante. La enseñanza es clara y fundamental. Recordemos que ya nos lo había enseñado antes. Ahora, en este resumen final del pasaje, solo nos lo está presentando para que seamos desafiados a pasar del conocimiento a la acción. Seamos sabios entonces, siguiendo las enseñanzas que en este libro estamos aprendiendo. Como dice Santiago, seamos hacedores y no tan solamente oidores. Espero que este sea útil para usted, querido hermano y amigo, y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.